Bienvenidos a El Relator Oscuro, el santuario donde desenterramos las historias más crueles y perturbadoras de la humanidad. Hoy nos sumergimos en un abismo de sangre, dolor y traición para narrar los 10 casos históricos de tortura y muerte más brutales que han marcado el pasado. Desde apóstoles desollados hasta héroes despedazados, estas historias te arrastrarán al borde del horror. Si tienes el coraje para enfrentar el lado más oscuro de nuestra historia, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con aquellos valientes que se atrevan a escuchar. Prepárate para descender al infierno. En las tierras áridas de Armenia, en el siglo I d.C., un hombre caminaba con una misión que desafiaba a los dioses paganos y a los reyes que los veneraban. San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesús, predicaba el cristianismo en un mundo donde la fe era un delito castigado, con una crueldad inimaginable. Su voz resonaba en los mercados y aldeas, llevando palabras de esperanza a un pueblo oprimido, pero también encendiendo la ira de las élites. En el reino de Polimius, Bartolomé logró convertir a la familia real, un acto que amenazó las riquezas acumuladas por los sacerdotes paganos, cuyos templos dependían de los tributos de los fieles. Este desafío no podía quedar impune. La tácita furia de los líderes religiosos, temerosos de perder su fortuna espiritual y material, llevó a una sentencia brutal. Arrastrado por las calles polvorientas, con las muñecas y tobillos atados con cuerdas ásperas que cortaban su piel, Bartolomé fue llevado a una plaza donde la multitud se reunía para presenciar el castigo. Los verdugos, hombres de rostros endurecidos y manos expertas, empuñaban cuchillos curvos, afilados como navajas, diseñados para separar la piel de la carne con precisión quirúrgica. El desollamiento comenzó por los brazos. Cada corte era lento, deliberado, arrancando tiras de piel que colgaban como harapos ensangrentados. La sangre brotaba en hilos rojos, empapando la tierra mientras el apóstol, según las crónicas, soportaba el dolor con una fe inquebrantable. Los verdugos trabajaban con calma, asegurándose de mantenerlo vivo. El sonido de la piel rasgándose, como un pergamino roto, se mezclaba con los jadeos de Bartolomé, cuyo cuerpo temblaba bajo el tormento. Cada nervio expuesto ardía como fuego, y el aire frío golpeaba los músculos desnudos, intensificando el sufrimiento. Cuando terminaron con los brazos, pasaron al torso, arrancando la piel del pecho y el abdomen, exponiendo tejidos rosados y palpitantes. La sangre formaba charcos oscuros, y el olor metálico impregnaba el aire. Algunos relatos afirman que, aún vivo, Bartolomé fue colgado en una cruz invertida, con la cabeza hacia el suelo. La posición hacía que la sangre corriera a su cerebro, prolongando su agonía mientras el peso de su cuerpo desgarraba aún más los tejidos expuestos. Cada movimiento era un suplicio, cada brisa un latigazo sobre su carne viva. Este castigo no era solo una ejecución, sino un espectáculo diseñado para proteger la riqueza de los templos paganos y disuadir a otros de seguir su ejemplo. Sin embargo, la muerte de Bartolomé no apagó la fe que predicaba. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de resistencia, inmortalizado en el arte sacro, donde se le representa sosteniendo su propia piel, un recordatorio de la brutalidad humana y de cómo la riqueza de los poderosos podía dictar destinos crueles. En la Inglaterra medieval de 1327, un rey cayó en desgracia, atrapado en una red de traiciones y ambiciones. Eduardo II, cuya corona estaba manchada por conflictos con la nobleza y su esposa, Isabel de Francia, se encontró prisionero en las sombras frías del castillo de Berkeley. Su reinado desde 1307 estuvo marcado por el favoritismo hacia cortesanos como Piers Gaveston, lo que enfureció a los varones, quienes veían amenazadas sus riquezas y privilegios. Isabel, aliada con su amante Roger Mortimer, orquestó un golpe para colocar a su hijo en el trono. Pero Eduardo seguía siendo un obstáculo. No podían permitir que un rey depuesto viviera, pero necesitaban un método que no dejara pruebas evidentes. En una noche oscura,
En una celda húmeda donde el moho cubría las paredes, los verdugos entraron con un plan macabro. Ataron al rey, debilitado por meses de cautiverio, con cuerdas que cortaban su piel. Le forzaron a acostarse boca abajo, inmovilizándolo mientras preparaban un tubo de cobre, un instrumento diseñado para ocultar las marcas externas. A través de este tubo, insertaron un atizador de hierro calentado al rojo vivo en un brasero cercano. El metal ardiente, brillante como el fuego, fue empujado lentamente a través del recto de Eduardo, quemando sus entrañas con un calor abrasador. El dolor era indescriptible. Cada centímetro del atizador carbonizaba tejidos, derritiendo órganos internos mientras el rey gritaba, su voz resonando en las paredes de piedra. El olor a carne quemada llenaba la celda, un hedor nauseabundo que mezclaba humo y sangre. Los verdugos trabajaban con precisión, asegurándose de que el atizador no perforara la piel externa, manteniendo la apariencia de una muerte natural. Eduardo, atrapado en un infierno de agonía, podía sentir cómo su cuerpo se consumía desde dentro, cada nervio incendiado por el metal candente. Algunos relatos sugieren que sobrevivió minutos, quizás horas, mientras el calor destruía su interior, dejando su cuerpo como una cáscara vacía. Este método, reservado para traidores, era un acto de venganza política, diseñado para proteger la fortuna de los conspiradores y evitar sospechas. La muerte de Eduardo II marcó un punto de inflexión en la monarquía inglesa, consolidando el poder de Isabel y Mortimer, aunque su reinado fue breve. Su ejecución, aunque debatida por algunos historiadores, permanece como un símbolo de traición y crueldad, mostrando cómo la ambición por la riqueza y el poder podía alimentar los actos más inhumanos. En las calles polvorientas de Alejandría, en el año 415 de Cristo, una mujer desafió a su tiempo con un intelecto que iluminaba el mundo. Hipatia, filósofa, matemática y astrónoma, enseñaba en una ciudad dividida por el choque entre el cristianismo emergente y las tradiciones paganas. Sus clases atraían a estudiantes de todas las creencias, pero también despertaban la envidia de las autoridades religiosas, que temían que su influencia socavara la riqueza espiritual y política de la Iglesia. Acusada de herejía y de incitar disturbios, Hipatia se convirtió en un chivo expiatorio en un conflicto de poder. Una turba fanática, incitada por líderes cristianos, la arrancó de su carro en una calle abarrotada. La desnudaron, rasgando su túnica mientras la golpeaban con puños y palos, dejando moretones oscuros en su piel. Luego, armados con conchas de ostras afiladas como cuchillas, comenzaron a desmembrarla. Cada concha cortaba la piel, arrancando trozos de carne mientras la sangre brotaba en chorros, empapando el suelo polvoriento. El sonido de los cortes, como tela rasgada, se mezclaba con los gritos de Hipatia que resonaban en la plaza. Los atacantes trabajaban con frenesí, cortando músculos y exponiendo tendones mientras ella, aún consciente, soportaba un dolor que desgarraba el alma. Las conchas, ásperas y dentadas, rasgaban más allá de la piel, arrancando tejidos profundos hasta que los huesos brillaban bajo la luz del sol. Finalmente, prendieron fuego a sus restos, apilando leña alrededor de su cuerpo mutilado. Las llamas lamieron la carne, llenando el aire con un humo negro y el olor acre de la muerte. Las cenizas de Hipatia fueron esparcidas para borrar su existencia, un acto diseñado para proteger la riqueza de la Iglesia y enviar un mensaje a los intelectuales. Sin embargo, su muerte marcó el declive de Alejandría como centro del saber, y su legado como símbolo de la razón frente al fanatismo perdura, recordando cómo la lucha por el poder podía destruir incluso a los más brillantes. En las tierras de Valaquia, en el siglo XV, un príncipe gobernaba con un terror que aún inspira pesadillas. Vlad III, conocido como el Empalador, usaba la crueldad como arma para proteger su reino del Imperio Otomano y de traidores internos. Su riqueza, obtenida de tributos y botines de guerra, dependía de su capacidad para intimidar. El empalamiento, su método preferido,
era un espectáculo de horror. Las víctimas, a menudo prisioneros otomanos o disidentes locales, eran atadas con cuerdas que cortaban la piel. Los verdugos preparaban estacas de madera, afiladas en un extremo y lubricadas con aceite para facilitar la penetración. La estaca se insertaba a través del recto o la vagina, empujada lentamente con mazos para evitar órganos vitales. El dolor era insoportable. La madera rasgaba tejidos internos, perforando intestinos mientras la víctima gritaba, su voz ahogada por el sufrimiento. El peso del cuerpo hacía que la estaca avanzara, desgarrando músculos y órganos mientras la sangre goteaba por la madera. Los verdugos levantaban la estaca verticalmente, clavándola en el suelo, dejando a la víctima suspendida, como un trofeo macabro. Algunos morían en horas, otros en días, con el sol quemando su piel y los cuervos picoteando su carne. El olor a sangre y putrefacción llenaba los campos, donde Vlad creaba bosques de estacas, con cientos de cuerpos agonizando bajo el cielo. Este método no solo castigaba, sino que protegía la fortuna de Vlad al disuadir invasiones. Su reinado de terror lo convirtió en una figura legendaria, inspirando la historia de Drácula, pero también mostró cómo la crueldad podía ser una herramienta de poder. En 1305, en las calles de Londres, un hombre que luchó por la libertad de Escocia enfrentó un castigo diseñado para aplastar toda esperanza. William Wallace, líder de la resistencia contra Inglaterra, había desafiado al rey Eduardo I con victorias como la de Stirling Bridge, amenazando las riquezas que la corona inglesa extraía de los tributos escoceses. Capturado tras una traición, fue llevado a Londres para un juicio por traición. Arrastrado por las calles en una carreta, con cuerdas que cortaban su piel, Wallace fue insultado por una multitud sedienta de sangre. En una plaza abarrotada, lo ahorcaron, pero solo hasta el borde de la muerte, cortando la cuerda para mantenerlo consciente. Atado a una mesa de madera, los verdugos abrieron su abdomen con un cuchillo afilado. La hoja cortó la piel, exponiendo los intestinos que arrancaron mientras Wallace, aún vivo, veía su propia carne desmoronarse. La sangre brotaba en charcos y el olor metálico llenaba el aire mientras quemaban sus entrañas en un brasero frente a sus ojos. El fuego crepitaba y el humo ardiente irritaba sus pulmones. Finalmente lo decapitaron con un hacha y su cuerpo fue descuartizado, cada extremidad cortada con golpes precisos. Los restos se exhibieron en ciudades inglesas, un mensaje para disuadir rebeliones. Este castigo, diseñado para proteger la fortuna de la corona, no logró apagar el espíritu escocés, y Wallace se convirtió en un símbolo de resistencia. Hemos recorrido la mitad de este viaje por el infierno. Si estas historias te han helado la sangre, da like, suscríbete y comparte este video para que otros descubran el lado más oscuro de la historia. ¿Listo para los últimos 5 casos? Sigamos descendiendo al abismo. En la Inglaterra de 1606, un hombre intentó derribar el poder de la corona con un audaz plan que cambiaría la historia, pero terminó atrapado en un torbellino de dolor y traición que lo marcó para siempre. Guy Fawkes, un soldado católico con experiencia en explosivos, formaba parte de la conspiración de la pólvora, un complot para volar el Parlamento y asesinar al rey Jacobo I. Los católicos, oprimidos por las leyes protestantes, veían en este acto una oportunidad para restaurar su influencia, pero también desafiaban la riqueza y el poder de una corona que controlaba los tributos y las tierras. En la noche del 5 de noviembre de 1605, Fawkes fue descubierto en las entrañas del Parlamento, rodeado de barriles de pólvora, con una antorcha en la mano. La corona, decidida a proteger su fortuna política y económica, lo arrestó y lo llevó a la Torre de Londres, un lugar donde los muros de piedra guardaban secretos de sufrimiento. En una celda fría y húmeda, donde el olor a moho y podredumbre impregnaba el aire, Fawkes fue atado al potro, un dispositivo de tortura diseñado para quebrar el cuerpo y la voluntad. El potro era una estructura de madera con cuerdas gruesas y manivelas que los verdugos giraban con precisión cruel.
Las cuerdas, ásperas como lija, se clavaban en las muñecas y tobillos de Fox, cortando la piel mientras lo estiraban. Cada giro de la manivela era un latigazo de dolor. Los músculos se tensaban hasta el límite, los tendones crujían como cuerdas de un arco y las articulaciones se dislocaban con un chasquido seco que resonaba en la celda. El cuerpo de Fox se alargaba, cada centímetro de estiramiento arrancando un grito que se mezclaba con el chirrido de la madera. La piel de sus muñecas se desgarraba, dejando hilos de sangre que goteaban al suelo, mientras los interrogadores, con rostros fríos, como el acero, exigían nombres de sus cómplices. Para intensificar el tormento, los verdugos golpeaban su cuerpo con varas de madera, dejando moretones oscuros que palpitaban con cada latido. El olor a sudor, sangre y miedo llenaba la celda, un hedor que se adhería a las paredes de piedra. Fox, con el cuerpo destrozado, apenas podía hablar, pero la tortura continuó durante días, cada sesión más brutal que la anterior. Algunos relatos dicen que usaron hierros calientes, presionándolos contra su piel hasta que el olor a carne quemada llenaba el aire, dejando marcas negras que burbujeaban bajo el calor. El dolor era tan intenso que Fox finalmente confesó, dando nombres para detener el suplicio, aunque su espíritu resistió hasta el límite. Condenado por traición, fue llevado a una plaza pública en enero de 1606, donde una multitud sedienta de justicia lo esperaba. Atado a una horca, lo ahorcaron, pero no hasta la muerte. La cuerda apretaba su garganta, amoratando su rostro mientras luchaba por respirar, hasta que lo bajaron, aún consciente. Los verdugos, armados con cuchillos y ganchos, abrieron su abdomen, arrancando los intestinos con movimientos precisos. La sangre brotaba en chorros, empapando el suelo, mientras el olor metálico se mezclaba con el humo de un brasero cercano donde quemaban sus entrañas. Algunos dicen que Fox murió al romperse el cuello en la horca, evitando lo peor, pero su cuerpo fue mutilado de todos modos. Cortaron sus brazos y piernas con hachas, cada golpe resonando como un trueno, y exhibieron los restos en las puertas de la ciudad. Este castigo, diseñado para proteger la riqueza y el poder de la corona, convirtió a Fox en un símbolo de traición, recordado cada año en la noche de Guy Fawkes. Su sufrimiento mostró cómo el desafío al orden establecido, respaldado por la fortuna de los poderosos, podía terminar en un espectáculo de crueldad diseñado para aterrorizar a una nación. En el invierno de 1587, una reina destronada enfrentó un destino sangriento en un castillo inglés, atrapada en las redes de la política y la religión. María Estuardo, reina de Escocia, era una figura que inspiraba tanto admiración como temor. Católica en una Inglaterra protestante, su reclamo al trono de Isabel I la convirtió en una amenaza constante. Durante casi 2 décadas, María estuvo prisionera, movida de castillo en castillo, mientras las intrigas de la corte inglesa buscaban neutralizar su influencia. Su existencia ponía en riesgo la riqueza y la estabilidad de la corona de Isabel, que dependía de la lealtad de los nobles protestantes y de los tributos que aseguraban su poder. Acusada de conspirar contra Isabel, María fue condenada a muerte tras un juicio plagado de acusaciones dudosas. En la sala fría del castillo de Mindots Fotheringhay, bajo la luz tenue de las antorchas, María subió al cadalso con una dignidad que desafiaba su destino. Vestida con un traje rojo, el color del martirio católico, enfrentó a un verdugo inexperto, cuya torpeza transformó la ejecución en un espectáculo de horror. El cadalso, cubierto con un paño negro, estaba rodeado por una multitud de nobles y clérigos, todos expectantes. María, arrodillada, colocó su cuello sobre el bloque de madera, sus manos temblando ligeramente mientras rezaba en voz baja. El verdugo levantó un hacha pesada, pero el primer golpe fue desastroso. La hoja mal afilada cortó solo parcialmente su cuello, dejando un tajo abierto que sangró profusamente. La sangre brotó en un chorro rojo, empapando su vestido y goteando al suelo, mientras María emitía un gemido de dolor que heló a los presentes. El olor metálico de la sangre llenaba la sala, y el pánico del verdugo era evidente mientras levantaba el hacha nuevamente.
El segundo golpe, igual de impreciso, cortó hueso y músculo, pero no logró decapitarla. La reina, aún consciente, temblaba en una agonía insoportable, su cuerpo convulsionando, mientras la sangre se derramaba en charcos oscuros. Cada golpe era un suplicio. El sonido del hacha chocando contra el hueso resonaba como un martillo contra una piedra. Finalmente, un tercer golpe separó su cabeza, que rodó por el cadalso con un ruido sordo, dejando un rastro rojo. Los testigos relataron que sus labios aún se movían, como si rezara, mientras sus ojos abiertos miraban al vacío. Pero el horror no terminó ahí. Los verdugos, siguiendo la tradición, abrieron su cuerpo para extraer los órganos, arrancando los intestinos con ganchos mientras la sangre seguía fluyendo. Quemaron sus entrañas en un brasero, y el humo acre llenó la sala, mezclándose con el olor de la carne chamuscada. Los restos de María fueron enterrados discretamente, sin ceremonias, para evitar que se convirtieran en reliquias para los católicos. Esta ejecución, diseñada para proteger la fortuna política de Isabel y consolidar su reinado, intensificó las tensiones religiosas en Europa, convirtiendo a María en un símbolo de resistencia católica. Su muerte, marcada por la torpeza y la crueldad, mostró cómo incluso una reina podía ser sacrificada en el altar del poder y la riqueza, dejando un legado de martirio que resonó por siglos. En la primavera de 1431, en la ciudad de Rouen, una joven que había desafiado ejércitos y reyes enfrentó un destino que la convirtió en leyenda. Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans, era una campesina que, guiada por visiones divinas, lideró a Francia contra Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Sus victorias, como la liberación de Orleans, fueron un golpe directo a las riquezas que Inglaterra extraía de los territorios franceses, desde tributos hasta tierras fértiles. Capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, Juana fue vendida a sus enemigos y llevada a Rouen para un juicio por herejía. El tribunal eclesiástico, respaldado por la corona inglesa, buscaba destruir su influencia y proteger su fortuna territorial. En una plaza pública, bajo un cielo gris, Juana fue atada a una estaca de madera, con cuerdas ásperas que cortaban su piel. La leña, apilada hasta sus rodillas, estaba impregnada de resina para asegurar un fuego intenso. La multitud, una mezcla de soldados, clérigos y ciudadanos, observaba en un silencio tenso, algunos con lágrimas, otros con odio. Cuando los verdugos encendieron la pira, las llamas comenzaron lentamente, lamiendo sus pies descalzos. El calor, abrasador, quemó su piel, formando ampollas que reventaban con un dolor agudo, como agujas candentes. Juana, vestida con una túnica sencilla, gritaba mientras el fuego subía por sus piernas, carbonizando la carne y exponiendo músculos enrojecidos. El olor a carne chamuscada llenaba la plaza, un hedor nauseabundo que mezclaba humo negro y grasa, quemada. El fuego crepitaba, alimentado por el cuerpo de Juana, mientras el humo asfixiaba sus pulmones, dificultando cada respiración. Sus gritos, al principio fuertes, se debilitaban, convirtiéndose en gemidos entrecortados mientras las llamas consumían su torso. El dolor era insoportable, cada nervio ardía y el calor derretía los tejidos, dejando su cuerpo como una cáscara ennegrecida. Algunos relatos dicen que tardó minutos en morir, atrapada en un infierno de agonía, mientras rezaba con una voz apenas audible sobre el rugido del fuego. Los verdugos avivaron la pira, asegurándose de que nada quedara, y sus cenizas fueron arrojadas al Sena para evitar que se convirtieran en reliquias. Este castigo, diseñado para proteger la riqueza inglesa y apagar la resistencia francesa, tuvo el efecto contrario. Juana se convirtió en un símbolo de fe y valentía, inspirando a su pueblo a continuar la lucha. Su muerte, un espectáculo de crueldad, mostró cómo el poder y la fortuna podían justificar la destrucción de una joven que desafió el orden establecido, dejando un legado que trasciende los siglos. En el Brasil colonial de 1792,
Un hombre soñó con liberar a su pueblo de la opresión, pero pagó con un castigo que marcó la historia de una nación. Joaquim José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, era un dentista, soldado y líder de la Inconfidencia Mineira, un movimiento que buscaba la independencia de Portugal. La corona portuguesa extraía enormes riquezas de las minas de oro de Minas Gerais, imponiendo tributos que asfixiaban a los colonos. Tiradentes, con su voz apasionada, convocó a otros a rebelarse, soñando con una nación libre. Pero la traición de un compañero lo llevó a la captura, y la corona, decidida a proteger su fortuna colonial, ordenó un castigo ejemplar. En una plaza abarrotada de Río de Janeiro, bajo un sol abrasador que quemaba la piel, Tiradentes fue llevado al patíbulo con las manos atadas con cuerdas ásperas que cortaban sus muñecas. La multitud, obligada a presenciar el espectáculo, contenía el aliento mientras los soldados lo escoltaban. Lo ahorcaron con una cuerda gruesa, cuyo nudo apretaba su garganta, amoratando su rostro mientras luchaba por respirar. El aire escapaba de sus pulmones, y sus piernas se agitaban en un espasmo desesperado antes de que la vida lo abandonara. Pero la muerte no fue suficiente para la corona. Los verdugos bajaron su cuerpo, aún caliente, y lo colocaron en una plataforma de madera cubierta de sangre seca. Armados con hachas pesadas, comenzaron a descuartizarlo. El primer golpe cortó su brazo derecho, el metal astillando el hueso con un crujido que resonó en la plaza. La sangre brotó en chorros, empapando el suelo y atrayendo moscas que zumbaban en el aire caliente. Cada golpe era preciso, separando piernas y brazos mientras la carne se desgarraba, dejando jirones colgando. El sonido de los huesos rompiéndose, como ramas secas, se mezclaba con el murmullo de la multitud horrorizada. Los verdugos trabajaban sin pausa, cortando el torso en pedazos mientras la sangre formaba charcos oscuros que reflejaban el sol. Finalmente, cortaron su cabeza con un hacha, un golpe que resonó como un trueno, dejando el rostro de Tiradentes congelado en una expresión de desafío. Los restos fueron empalados en estacas y exhibidos en los caminos de Minas Gerais, donde el olor a putrefacción llenaba el aire, un recordatorio constante del costo de rebelarse contra la riqueza colonial. Algunos trozos fueron dejados a merced de los animales, mientras las estacas, manchadas de sangre seca, se alzaban como advertencia. Este castigo, diseñado para aterrorizar a los colonos y proteger la fortuna de Portugal, tuvo el efecto opuesto. Tiradentes se convirtió en un mártir de la independencia brasileña, su nombre grabado en la historia como un símbolo de resistencia. Su sacrificio mostró cómo la lucha por la libertad podía desafiar incluso las fortunas más vastas, dejando un legado que inspiró generaciones. En la Francia de 1440, un noble que alguna vez luchó junto a Juana de Arco cayó en un abismo de infamia, enfrentando un castigo tan brutal como los crímenes de los que se le acusaba. Gilles de Rais, mariscal de Francia, había acumulado una fortuna inmensa durante las guerras contra Inglaterra, con castillos llenos de tesoros y tierras que le otorgaban un poder casi absoluto. Pero su vida tomó un rumbo oscuro. Fue acusado de asesinar a decenas, quizás cientos, de niños en rituales macabros, ocultando sus horrores tras los muros de sus fortalezas. Su riqueza le permitió actuar impunemente durante años, comprando el silencio de sirvientes y aliados. Cuando la iglesia y la nobleza descubrieron sus crímenes, la indignación fue inmediata. Condenado por herejía y asesinato, Gilles fue llevado a una celda en Nantes, donde la tortura comenzó. Los verdugos, armados con hierros candentes, presionaban el metal al rojo vivo contra su piel, dejando marcas negras que burbujeaban y desprendían un olor nauseabundo a carne quemada. Cada contacto del hierro era un estallido de dolor, como si el fuego se infiltrara en sus huesos, mientras Gilles gritaba, su voz resonando en las paredes de piedra. Para arrancar confesiones, lo ataron al potro, un dispositivo que estiraba su cuerpo hasta el límite. Las cuerdas cortaban su piel, y las manivelas, giradas con fuerza, dislocaban sus articulaciones con crujidos audibles. Los músculos se desgarraban,
y la sangre goteaba al suelo, mientras los interrogadores exigían detalles de sus crímenes. Algunos relatos dicen que usaron tenazas para arrancar pedazos de carne, cada pellizco dejando heridas abiertas que sangraban profusamente. El olor a sangre y sudor impregnaba la celda, un espacio donde el dolor era el único idioma. Giles, destrozado, confesó bajo el tormento, aunque algunos creen que lo hizo para detener el sufrimiento. Condenado a muerte, fue llevado a una plaza pública donde una pira lo esperaba. Atado a una estaca, con cuerdas que cortaban su piel ya maltratada, Giles vio cómo los verdugos encendían la leña. Las llamas comenzaron lentamente, lamiendo sus pies y quemando la piel hasta formar ampollas que reventaban con un dolor abrasador. El fuego subió por sus piernas, carbonizando la carne y exponiendo músculos ennegrecidos. El humo negro asfixiaba sus pulmones y sus gritos se desvanecían en el crepitar de las llamas. El olor a carne quemada llenaba la plaza, un hedor que provocaba náuseas a la multitud. Algunos dicen que Giles murió rápidamente, pero otros relatos afirman que el fuego fue deliberadamente lento, prolongando su agonía mientras su cuerpo se consumía. Sus cenizas fueron esparcidas para borrar su nombre, pero su legado inspiró la leyenda de Barba Azul, un cuento que mezcla horror y advertencia. La muerte de Giles, diseñada para restaurar la riqueza moral de la sociedad y castigar a un monstruo, mostró cómo incluso los poderosos podían caer bajo el peso de sus crímenes, dejando un eco de terror que perdura. Hemos recorrido un camino de sangre y sufrimiento, desenterrando las 10 historias más oscuras de la humanidad, donde la riqueza, el poder y el miedo tejieron destinos de crueldad inimaginable. Si estas historias te han estremecido, suscríbete a El Relator Oscuro, activa la campanita y comparte este video con aquellos que se atrevan a mirar el abismo. ¿Cuál de estos casos te marcó más? Déjanos tu comentario y dinos qué historias quieres que contemos próxima vez. Nos vemos en el próximo descenso al infierno.